medio del desierto de Las Vegas, donde todo tiene un precio, un Bricklin SB1 de 1975 apareció de repente. Sus puertas de ala de gaviota no se abrieron a una cabina, sino a un portal al pasado. Rick Harrison, el dueño de la casa de empeños Gold and Silver, vio más que un coche raro. Él vio un fantasma de la historia reclamando lo que había perdido, y una cazadora implacable llamada Eleanor Vance acechando en las sombras. Soy Danilo, y sé que hay coches que no solo transportan personas, también transportan secretos malditos. El día en la casa de empeños Gold and Silver en Las Vegas solía comenzar con un ritmo familiar, un flujo casi constante de artículos que traían consigo esperanza y desesperación. Rick Harrison, con una mirada curtida por decenas de miles de transacciones, podía leer un artículo y a su dueño en solo unos segundos. Él había visto anillos de diamantes empapados en lágrimas, guitarras que una vez sacudieron escenarios y silenciosos recuerdos de guerra. Pero ese día, ese ritmo se rompió. No provino de una explosión o una discusión, sino de la aparición de una extraña silueta en el ardiente estacionamiento. Era un Bricklin SB1 de 1975, de su característico color naranja de seguridad, una tonalidad que casi desafiaba el cegador sol de Nevada. Mike, un conocido del mundo de los coleccionistas de coches, salió del asiento del conductor. Su expresión era una mezcla de orgullo y un toque de preocupación. El coche, con su diseño anguloso y carrocería de fibra de vidrio compuesta, parecía un objeto del futuro atrapado en el pasado. Rick, junto con Chom y Corey, salieron. El aire caliente les golpeó el rostro, pero la atención de Rick estaba completamente absorbida por el coche. Él dio una vuelta alrededor de él. Sus dedos se deslizaron suavemente sobre la pintura, ya con algunos rasguños del tiempo. Él conocía esta línea de coches. Malcolm Bricklin, un soñador, había intentado crear el coche deportivo más seguro del mundo. El proyecto fracasó, con menos de 3,000 unidades producidas antes de que la compañía se derrumbara. Eran raros, pero no invaluables. Sin embargo, había algo en este coche que hacía que Rick se sintiera diferente. No era solo un bloque de metal y fibra de vidrio. Tenía un peso invisible, un silencio cargado de significado. Las puertas de ala de gaviota se abrieron como las alas de un ave de rapiña antigua, revelando un interior de cuero desgastado y el olor de 35 años de encierro en un museo, según la historia de Mike. Rick se sentó en el asiento del conductor. Sus manos agarraron el volante. Él podía sentir las historias ocultas en su interior. Él no era un psíquico. Era un historiador de objetos olvidados. Este coche no era solo un medio de transporte, era un testigo. La negociación con Mike se desarrolló rápidamente. Mike quería $25,000, una cifra razonable, pero Rick, por instinto, pagó un precio ligeramente superior a Jacoba Siesiasituse, su estimación inicial, un acto que sorprendió tanto a Corey como a Chom. Él no solo compró un coche, estaba comprando un misterio. Cuando Mike se fue, dejando la llave y los papeles de propiedad, Rick permaneció sentado en el coche. El sol poniente de Las Vegas tiñó el coche de un naranja encendido. Corey se acercó, golpeando suavemente la ventanilla. «Es solo un coche viejo, jefe. ¿Hay algo especial?» Rick no respondió de inmediato. Él miró el salpicadero, los relojes que habían dejado de contar el tiempo, el espejo retrovisor que reflejaba su propia mirada pensativa. Él sintió una extraña conexión, una sensación de que este coche había elegido su tienda como el destino final de un largo viaje. Él no sabía que ese viaje en realidad acababa de empezar, y los arrastraría a él y a su equipo a una peligrosa búsqueda, donde el valor no se medía en dólares, sino en los secretos que la historia se había esforzado por enterrar. Esa noche, después de que la tienda cerrara, Rick regresó solo al estacionamiento. Bajo la tenue luz de la calle, el Bricklin permanecía allí, silencioso y orgulloso. Él sabía con certeza que dentro había mucho más que un motor Windsor 361 y la historia de un sueño automovilístico fallido. Cuando la puerta enrollable de la casa de empeños se hubo bajado, cortando completamente el bullicio de Las Vegas, Rick realmente comenzó su trabajo. Él no consideraba el Bricklin como un artículo para exhibir. Era un documento que necesitaba ser descifrado. Bajo la fría luz fluorescente del almacén, el coche parecía aún más misterioso.
Rick comenzó un examen meticuloso, no como mecánico, sino como arqueólogo. Él inspeccionó cada centímetro del interior. El cuero de los asientos, aunque desgastado, aún era firme. Él levantó la alfombrilla, buscando señales inusuales. Él golpeó suavemente los paneles de las puertas, escuchando un sonido hueco distinto. Corey y Chum observaron desde la distancia, al principio escépticos, pero luego se vieron arrastrados por la concentración casi obsesiva de Rick. Nunca lo habían visto dedicar tanto esfuerzo a un coche. Pasaron muchas horas. El silencio en el almacén solo fue interrumpido por el sonido de las hojas al pasar, el suave tintineo del metal y los suspiros de Rick. Él había revisado los bajos del coche, el compartimento del motor, el maletero. Nada. Su sensación inicial quizás había sido incorrecta. Tal vez esto era simplemente un coche raro, una reliquia de una era pasada, nada más y nada menos. Pero el instinto de Rick, lo que le había permitido sobrevivir y triunfar en este arduo oficio, no le permitió rendirse. Él regresó al asiento del conductor, sentándose en el asiento del pasajero. Su mirada recorrió el salpicadero, y entonces se detuvo. Había un detalle minúsculo, una asimetría casi imperceptible en el panel de madera del frente. Una veta de madera que corría en dirección opuesta a las demás. Era demasiado perfecto para ser un error de fabricación. Rick deslizó la punta de su dedo a lo largo de esa veta. Él sintió un relieve muy fino. Presionó suavemente. No pasó nada. Intentó deslizarlo hacia un lado. Un clic seco resonó, pequeño pero nítido en el espacio silencioso. Una parte del panel de madera se desprendió, revelando un compartimento vacío no más grande que un libro de bolsillo. El corazón de Rick latió más rápido. Él tenía razón. Dentro, cuidadosamente envuelto en un trozo de tela encerada descolorida, había un rollo de papel y un pequeño objeto de metal. Corey y Chum se acercaron. El escepticismo en sus rostros ahora había sido reemplazado por asombro. Rick extrajo cuidadosamente los objetos. El objeto de metal era una llave antigua, finamente elaborada pero que no pertenecía a ningún tipo de coche que él conociera. El rollo de papel, al abrirse, era un mapa dibujado a mano en pergamino. Las líneas de tinta se habían desvanecido, pero aún eran legibles, describiendo una zona montañosa con símbolos extraños. Acompañando el mapa había un trozo de papel más pequeño, en el que estaba escrita una secuencia de caracteres y números aparentemente sin sentido, un mensaje cifrado. Rick extendió el mapa sobre el capó del Bricklin. Los tres se inclinaron en silencio a mirar. Esto no era un mapa turístico. Los símbolos, las notas al margen con una escritura antigua, todo sugería algo que había sido enterrado hace mucho tiempo. El mensaje cifrado solo aumentaba el misterio. «Guerra civil», murmuró Rick, casi para sí mismo. Él no tenía pruebas concretas, solo una sensación intensa. Este tipo de papel, este estilo de escritura, y la existencia misma de un secreto tan elaboradamente escondido. Todo apuntaba a un periodo turbulento y volátil de la historia de Estados Unidos. El Bricklin SB1 ya no era un coche. Se había convertido en una máquina del tiempo, un barco que transportaba tesoros. Rick se dio cuenta de que no solo había comprado un objeto de colección. Él había adquirido sin querer una responsabilidad. Este secreto había permanecido en la oscuridad durante décadas, y ahora lo había elegido a él para descubrirlo. Pero él también comprendió que los secretos tan bien guardados como este solían tener su razón de ser, y quien lo había ocultado quizás no quería que fuera encontrado. Y quizás ellos no eran los únicos que sabían de su existencia. La oficina trasera de la casa de empeños, donde normalmente solo se gestionaban papeles y aburridas llamadas telefónicas, se transformó de repente en un centro de descifrado. El mapa de pergamino se extendió sobre la gran mesa de Rick, mantenido plano por pesados libros de historia. El mensaje cifrado fue fotografiado y ampliado en la pantalla del ordenador de Corey. El aire se volvió denso con la concentración. Rick, Chum y Corey se habían convertido en un equipo de investigación a regañadientes, inmersos en un enigma que superaba con creces todo lo que habían enfrentado antes. Rick, con amplios conocimientos sobre la historia militar estadounidense, intentó identificar la datación y la región del mapa. Los trazos topográficos no coincidían con ningún mapa moderno, lo que sugería que el paisaje había cambiado con el tiempo,
o que el cartógrafo lo había hecho deliberadamente ambiguo. Chom, con su meticulosa capacidad de investigación, comenzó a buscar los tipos de cifrados utilizados durante la Guerra Civil. Hojeó páginas de libros sobre criptografía, comparando sistemas desde el simple cifrado César hasta los sistemas más complejos de la Confederación y la Unión. Corey, por su parte, abordó el problema con tecnología. Utilizó software de análisis de imágenes para aclarar las líneas de tinta desvanecidas en el mapa, con la esperanza de encontrar detalles ocultos. También ejecutó algoritmos de descifrado en la secuencia de caracteres, probando miles de combinaciones diferentes. Muchas horas pasaron en vano. El mapa permanecía en silencio. La secuencia de caracteres seguía siendo un galimatías sin sentido. La euforia inicial dio paso gradualmente a la frustración. «Quizás estamos pensando demasiado», dijo Chom, recostándose en su silla. «Tal vez es solo una broma de algún antiguo propietario». Rick negó con la cabeza. Su mirada no se apartaba del mapa. «No, esta elaboración no es una broma. Hay una lógica detrás, solo que aún no la hemos encontrado». Fue en ese momento de estancamiento cuando un recuerdo destelló en la mente de Rick. Él recordó que, semanas antes, un cliente había traído un objeto extraño. Era una placa de metal, aparentemente hecha de un fragmento de proyectil de artillería, en la que estaba grabado el nombre de una batalla y una fecha de 1864. En ese momento, Rick había asumido que era solo un recuerdo casero, un objeto interesante pero sin valor histórico real, y se había negado a comprarlo. Pero había un detalle en esa placa que lo obsesionaba. Un pequeño símbolo grabado en una esquina, un águila con una llave en sus garras. «Corey, busca el video de seguridad de hace unas 2 semanas», ordenó Rick. «Encuentra al hombre que trajo una placa de la Guerra Civil». Corey tecleó rápidamente. Minutos después, la imagen de ese cliente apareció en la pantalla. Corey rebobinó hasta el momento en que el hombre puso la placa en el mostrador. La amplió y la enfocó. Y entonces la vieron. El símbolo del águila y la llave apareció nítidamente. «Espera», dijo Chom, con los ojos brillando. Señaló la pequeña llave de metal que habían encontrado junto al mapa. «Mira». Él colocó la llave sobre la mesa, junto a la imagen en la pantalla. Eran idénticas. No era una coincidencia. Esa placa era parte del rompecabezas. «¿Cómo se llamaba esa batalla?», preguntó Rick con insistencia. «¿Gettysburg? No, otro nombre». «Charlesburg», leyó Corey de la pantalla. Rick investigó de inmediato. No había ninguna batalla importante llamada Charlesburg, pero hubo una pequeña escaramuza, casi olvidada, que tuvo lugar cerca de un pueblo llamado Charlesburg, Virginia. No estaba registrada en los libros de historia oficiales. Solo era una nota a pie de página en algunos documentos militares. En ese preciso instante, «Chom», exclamó. Él estaba mirando el mensaje cifrado. «Probé con el nombre Charlesburg como clave de descifrado. Y funcionó». Los caracteres sin sentido en la pantalla comenzaron a reorganizarse en palabras con significado. El mensaje no revelaba la ubicación del tesoro, pero sí proporcionaba una serie de instrucciones, enigmas relacionados con los eventos y personajes de aquella escaramuza olvidada. La primera pieza del rompecabezas encajó. El Bricklin, la placa, la llave, el mapa y el cifrado. Todo estaba conectado por el hilo invisible de la historia. Ya no estaban a tientas en la oscuridad. Tenían un camino, aunque todavía lleno de espinas. Rick volvió a mirar el mapa, sintiendo un nuevo soplo de vida. Él sabía que estaba al borde de un gran descubrimiento, pero él tampoco sabía que su acción de descifrar había tocado sin querer una campana de alarma, despertando a otra cazadora, alguien que también anhelaba este secreto, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para apoderarse de él. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa de empeños se volvió inusual. El secreto del Bricklin y las pistas que contenía habían creado una niebla de tensión que cubría las actividades cotidianas. Rick, Chom y Corey intentaron actuar con normalidad, pero sus miradas intercambiaban constantemente miradas significativas. Sabían que tenían algo importante en sus manos, y esa sensación era a la vez emocionante y aterradora. A media mañana, sonó el timbre. Entró una mujer. No se parecía a ningún cliente que hubieran conocido. Llevaba un traje perfectamente cortado, su cabello platino recogido pulcramente, y sus fríos ojos azules
Parecían poder ver a través de todo. Ella no deambuló mirando, sino que se dirigió directamente al mostrador, donde estaba Rick. «Soy Eleanor Vance», dijo, con voz monótona y sin emoción. «He oído que usted posee un Bricklin SB1 de 1975. Quiero comprarlo». Rick sintió un escalofrío recorrer su espalda. El nombre de Eleanor Vance no era desconocido en el mundo de los coleccionistas de antigüedades de alto nivel. Era famosa por ser una coleccionista despiadada y eficiente, alguien que siempre obtenía lo que quería, a cualquier precio. Su aparición allí, justo después de que ellos encontraran las pistas, no podía ser una coincidencia. «No está en venta», respondió Rick, esforzándose por mantener la calma. Eleanor Vance curvó una comisura de sus labios, formando una sonrisa casi imperceptible. «Todo tiene su precio, señor Harrison. Estoy dispuesta a pagar el doble del precio de mercado. 3 veces. Dígame una cifra». Ella habló de dinero con indiferencia, como si fuera solo una herramienta, un medio y nada más. Pero Rick sabía que no se trataba de dinero. La mirada de Eleanor no era la de una coleccionista que mira un coche, sino la de un cazador de tesoros mirando un mapa. Ella sabía. De alguna manera, ella sabía que el coche contenía un secreto. «Lo siento mucho, señora Vance. Este coche tiene un valor sentimental para mí», mintió Rick. Una mentira débil, pero todo lo que pudo idear. La frialdad en los ojos de Eleanor pareció intensificarse. «El sentimentalismo es un lujo, señor Harrison. La historia no lo es. La historia exige precisión y propiedad. Algunas cosas no deberían estar en manos de aficionados». Sus palabras fueron como una daga, a la vez despectivas y amenazantes. Ella no solo quería el coche. Ella creía que ese secreto le pertenecía. La breve conversación fue tensa como una cuerda de violín. Rick se negó firmemente a todas las ofertas, y finalmente, Eleanor Vance dio media vuelta y se marchó. Pero antes de salir por la puerta, se detuvo, volviendo la cabeza para mirar a Rick. «Ha cometido un error», dijo, ya no como una oferta, sino como una advertencia. «No sabe lo que tiene en sus manos». Cuando Eleanor Vance se fue, la atmósfera en la tienda pareció aliviarse, pero la tensión se hundió aún más en su interior. Ya no estaban solos en esta búsqueda. Tenían una adversaria, un espectro poderoso y peligroso. Esa noche, el sistema de seguridad de la tienda registró imágenes de 2 hombres vestidos de negro intentando desactivar la cerradura de la puerta trasera. Fracasaron cuando sonó la alarma secundaria y huyeron, pero el mensaje era demasiado claro. Eleanor Vance no bromeaba. Su investigación se había convertido ahora en una carrera. Rick comprendió que Eleanor no solo los seguía, quizás estaba un paso por delante de ellos. Ella tenía recursos, conocimientos y una crueldad que ellos no poseían. El Bricklin en el almacén ya no era un símbolo de descubrimiento, se había convertido en una carga peligrosa. El secreto que guardaba podía llevarlos a un tesoro histórico, pero también podía empujarlos a la tumba. Rick miró a Chom y Corey, viendo la preocupación en sus ojos. Él los había arrastrado a esto. Ahora, tenía la responsabilidad de sacarlos de esto de forma segura. Pero el único camino para salir era seguir adelante, descifrar el misterio antes de que Eleanor Vance pudiera actuar. La presión de la amenaza de Eleanor Vance pesaba sobre el equipo. Trabajaban con extrema vigilancia. Cada timbre de puerta, cada rostro desconocido los sobresaltaba. El descifrado de los enigmas del mensaje en el Bricklin continuaba, pero el progreso era muy lento. Las instrucciones eran demasiado ambiguas, mencionando nombres y lugares borrados por el tiempo. Les faltaba un eslabón crucial, una pieza que podría conectarlo todo. Y entonces, esa pieza llegó a ellos, en la forma de un viejo fusil. Un joven, quizás un estudiante universitario, entró en la tienda con un rifle largo envuelto en tela. Él dijo que era una reliquia familiar y que quería venderlo para pagar su matrícula. Cuando él desenvolvió la tela, Rick reconoció de inmediato su particularidad. No era un Springfield o un Enfield familiar. Tenía un diseño peculiar, con un cargador tubular debajo del cañón. «Este es un Kropatschek 1886», dijo Rick, con voz llena de asombro. Él había leído sobre ellos, pero nunca había visto uno en persona.
Diseñado por un general austriaco, fue utilizado principalmente por el ejército portugués en las colonias africanas. Era un arma rara, una huella extraña en la historia de las armas de fuego. Rick tomó cuidadosamente el fusil. La madera de la culata se había oscurecido con los años. El metal aún brillaba sorprendentemente. Él revisó los sellos del fabricante, el número de serie y el mecanismo del gatillo. Todo coincidía. Pero mientras él revisaba la culata, su pulgar sintió algo inusual. Justo debajo del área del agarre había una serie de arañazos minúsculos, casi invisibles a simple vista. No eran como los arañazos comunes por golpes, eran intencionales. Rick llevó el fusil a un lugar con mejor luz y usó una lupa. Su corazón empezó a latir con fuerza. Esos arañazos no eran aleatorios. Eran caracteres finamente grabados, quizás con la punta de un alfiler o una pequeña navaja, y formaban una coordenada geográfica. Un silencio se apoderó del mostrador. Rick levantó la vista para mirar al joven, quien era completamente ajeno al secreto que tenía en sus manos. La negociación se desarrolló rápidamente. Rick pagó un precio superior al valor real del fusil, no solo por su rareza, sino por el valor intangible de la información que aportaba. Después de que el estudiante se fuera contento, Rick, Chom y Cory llevaron el fusil de inmediato a la oficina trasera. «No puede ser», exclamó Cory al mirar los números a través de la lupa. «Esto es una coincidencia absurda». «No es una coincidencia», respondió Rick con voz grave. «Esto es un mensaje». Quien escondió el mapa en el Bricklin debió saber que solo aquellos verdaderamente conocedores podrían reconocer el valor de este fusil y examinarlo a fondo. Ellos cotejaron de inmediato las coordenadas en la culata del fusil con el mapa de pergamino. Esa coordenada no señalaba un punto específico en el mapa. En cambio, apuntaba a un área en el borde del mapa, una zona que habían ignorado por considerarla sin importancia. Cuando usaron la coordenada como punto de referencia y aplicaron de nuevo las instrucciones del mensaje cifrado, todo empezó a aclararse. Los enigmas ambiguos de antes de repente se volvieron claros. Un nombre en el mensaje coincidía con el nombre de un arroyo seco cerca de la coordenada. Un evento mencionado coincidía con la historia de una antigua mina de plata en esa región. El Kropatschek 1886 era su clave de Rosetta, la herramienta que ayudó a traducir todas las pistas dispares en una indicación unificada. El secreto no residía en la batalla de Charlesburg. Esa batalla fue solo el punto de partida, la primera capa. El verdadero secreto residía en el lugar al que apuntaba esta coordenada. El hilo conductor había sido creado. El coche, con origen en los años 70, contenía un secreto de los años 1860. El fusil portugués, de alguna manera, guardaba la clave de una historia estadounidense. La historia, una vez más, demostraba ser una red compleja y llena de sorpresas. Rick sintió una euforia extrema, pero inmediatamente después, una sensación de urgencia. Si ellos podían encontrar este vínculo, Eleanor Vance, con sus recursos, también podría. La carrera ya no era sobre descifrar. Ahora, era una carrera para llegar primero al destino. El descubrimiento de las coordenadas en el fusil Kropatschek había impulsado la investigación a una nueva fase, más urgente y peligrosa. Ya no tenían tiempo para estudiar tranquilamente en la relativa seguridad de la oficina. Eleanor Vance y sus secuaces eran como tiburones acechando, y Rick sabía que pronto atacarían de nuevo, esta vez quizás con más ferocidad. La paranoia se apoderó de la casa de empeños. Cada cliente que entraba era discretamente revisado por Cory a través de las cámaras de seguridad. Chom revisaba constantemente el sistema de alarma, reforzando las cerraduras adicionales. La casa de empeños ya no era un negocio, se había convertido en una fortaleza. Pero Rick comprendió que la defensa no era la solución. La única manera de ganar esta carrera era llegar primero a la meta. Esa noche, Rick decidió que debían actuar. Él no podía arriesgarse a mover el Bricklin, ya que era demasiado llamativo y seguramente estaba siendo vigilado. En cambio, usarían una camioneta normal, menos llamativa. El plan era moverse por la noche, llegar al lugar designado antes del amanecer, mientras preparaban el equipo necesario. Linternas, palas, radios y algo de comida. El sistema de alarma silenciosa que Chom acababa de instalar parpadeó en la pantalla de Cory. Un sensor de movimiento se había activado en el patio trasero,
cerca de donde el Bricklin estaba guardado en un almacén auxiliar. No hubo sirenas, solo una advertencia silenciosa. Eleanor había sido más astuta. No quería hacer ruido. «Están aquí», susurró Corey, con voz tensa. En la pantalla, 2 sombras forcejeaban con la cerradura del almacén. Rick hizo una señal a todos para que guardaran silencio. Él no llamó a la policía. Sabía que si la policía llegaba, tendrían que explicarlo todo, y el secreto sería expuesto. Eleanor no obtendría lo que quería, pero ellos tampoco. Esta era su batalla y debían resolverla por su cuenta. Rick le hizo una señal a Chom para que fuera a la puerta trasera, mientras él y Corey flanquearon por delante, formando una pinza. Rick llevaba un bate de béisbol de metal. No era el arma ideal, pero era mejor que ir con las manos vacías. Cuando se acercaron al almacén, una de las 2 sombras ya había forzado la cerradura. La puerta chirrió al abrirse. En ese preciso instante, Rick encendió todos los focos de seguridad del patio trasero. Una luz cegadora cubrió de repente a los 2 intrusos, obligándolos a cubrirse los ojos. Chom, desde una esquina oculta, usó un extintor para rociarlos directamente, creando una nube de polvo blanco. Desorientados y en pánico, los 2 extraños tropezaron y huyeron precipitadamente, saltando la valla y desapareciendo en la oscuridad. Todo sucedió en menos de 1 minuto. No hubo confrontación directa, no hubo violencia, solo una táctica inesperada y efectiva. Habían repelido el ataque, pero todos comprendieron que esto era solo el principio. Eleanor Vance estaba tanteando el terreno, probando sus defensas. La próxima vez, no sería tan fácil de derrotar. El intento de intrusión fallido fue una llamada de atención. Ya no podían demorar más. «Tenemos que irnos ahora mismo», dijo Rick con decisión. «Ella sabe que sabemos. No esperará hasta mañana por la noche». Cargaron apresuradamente el equipo en la camioneta. Chom llevaba el Kropatschek no para luchar, sino como un amuleto de la suerte. Corey sostenía una tableta que mostraba el mapa y sus notas. Rick se sentó al volante, con los ojos fijos en el frente, su mente concentrada en el camino y el destino. Cuando la camioneta salió de Las Vegas, alejándose de las luces de neón artificiales para adentrarse en la oscuridad del desierto, una sensación de libertad mezclada con peligro los envolvió. Estaban huyendo de un enemigo invisible, al mismo tiempo que perseguían un fantasma de la historia. La carrera contra el tiempo había comenzado oficialmente. Cada milla que avanzaban, podían sentir los ojos de Eleanor Vance siguiéndolos desde atrás, y cada minuto que pasaba, la distancia entre ellos y el secreto de la guerra civil se acortaba. Pero al mismo tiempo, el peligro se acercaba cada vez más. Aunque ya habían identificado la ubicación final, Rick todavía sentía que faltaban algunas piezas. Las instrucciones en el mensaje cifrado eran muy específicas, mencionando una estructura metálica derrumbada. Y las señales del herrero. Para comprender mejor a qué se enfrentaban, Rick sabía que necesitaba conocimientos especializados que ellos no poseían. Él decidió dar un paso audaz pero necesario. Suspender el viaje al lugar secreto y buscar a expertos. Él creía que Eleanor Vance asumiría que estaban en camino, y esta parada inesperada podría darles un poco de tiempo precioso. La primera parada fue un garaje especializado en restauración de coches antiguos en las afueras, un lugar lleno de polvo y olor a aceite de motor. El dueño era un hombre mayor llamado Gus, una leyenda entre los entusiastas del motor, alguien que podía hablar con el metal. Rick no reveló el mapa ni el secreto. Solo hizo una pregunta hipotética. Él describió el Bricklin y le preguntó a Gus que, con un coche de carrocería de fibra de vidrio como ese, si alguien quisiera esconder un objeto importante de la guerra civil, ¿dónde lo escondería? Gus, después de un momento de reflexión, señaló el chasis de acero de un coche que estaba siendo reparado. «La carrocería es solo la cubierta», dijo Gus. «El alma del coche reside en el chasis. El Bricklin tiene un chasis de acero robusto. Si fuera yo, crearía un compartimento hueco en una viga principal, donde nadie pensaría en buscar». La explicación de Gus coincidía perfectamente con la ubicación donde Rick había encontrado el compartimento secreto. Pero lo que era más importante, Gus añadió un detalle. Los primeros modelos de Bricklin tenían un pequeño fallo de diseño en el sistema hidráulico de las puertas. Algunos propietarios lo modificaron por su cuenta, añadiendo una pequeña pieza de refuerzo cerca de la bisagra. Quizás sea un buen lugar para empezar a buscar. Este detalle
llamó la atención de Rick. Quizás el primer propietario del coche, quien había ocultado el secreto secreto, fue también quien realizó esta modificación. Eso significaba que esa persona era muy versada en mecánica, un artesano. La segunda parada fue un historiador de armas, un anciano profesor llamado Mark, cuya oficina estaba llena de armas antiguas y libros. Rick llevaba el Kropatschek 1886. Una vez más, no preguntó por las coordenadas, sino por la historia del propio fusil. Mark, con sus ojos brillando al ver una pieza tan rara, le contó a Rick una historia asombrosa. La mayoría de la gente cree que estos fusiles solo se usaron en África, explicó Mark. Pero hubo un lote muy pequeño, unas pocas docenas de rifles, que fue adquirido por un traficante de armas privado y vendido de contrabando a Estados Unidos durante la Guerra Civil. Eran consideradas armas exóticas, poco fiables. Sin embargo, una unidad de ingenieros del Ejército de la Unión, principalmente soldados inmigrantes con experiencia en mecánica y metalurgia, las apreciaba mucho por su precisión y su avanzado mecanismo de carga. ¿Unidad de ingenieros?, preguntó Rick de nuevo, tratando de ocultar su entusiasmo. Así es, eran herreros, mecánicos, los que construían puentes y desactivaban minas. No eran soldados de combate regulares, pero eran el cerebro del ejército. Todo se aclaró de repente. Las señales del herrero en el mensaje cifrado no era un topónimo, sino una alusión a quienes habían creado este secreto, una unidad de ingenieros especial. Eran personas con la habilidad suficiente para crear un compartimento secreto complejo en el coche y grabar coordenadas sofisticadas en un fusil. Los encuentros con Gus y Mark le proporcionaron a Rick las últimas piezas del rompecabezas. Él no solo sabía lo que estaba buscando, sino que también comprendía quién lo había ocultado. No era un general o un político, sino un grupo de soldados artesanos, héroes anónimos de la guerra. Habían escondido algo tan importante que tuvieron que crear un enigma complejo que duró más de un siglo. Un enigma que solo podía ser descifrado por aquellos con una mentalidad similar, que respetaban la ingeniosidad, la historia y los pequeños detalles. Rick agradeció a los dos expertos y se fue, sintiéndose más seguro que nunca. Él había seguido sin querer el mismo camino que habían trazado aquellos ingenieros. Había respetado el coche, había reconocido la singularidad del fusil, había demostrado ser digno. Ahora, estaba listo para la etapa final del viaje, no solo con un mapa, sino con una profunda comprensión de las personas detrás del secreto. Con los nuevos conocimientos adquiridos de los expertos, Rick, Chom y Corey se reunieron en la camioneta. Ahora ya no eran buscadores de tesoros inciertos, sino descifradores a punto de completar su obra. Extendieron el mapa de pergamino sobre el salpicadero. La luz de la tableta de Corey iluminaba las viejas líneas. Todo ahora tenía sentido. Las coordenadas del Kropatschek les habían dado la zona general, el consejo de Gus sobre los mecánicos y la historia de Mark sobre la unidad de ingenieros les habían proporcionado el contexto. Ahora era el momento de combinarlo todo para identificar el lugar exacto final. Corey sacó el mapa satelital de la zona en la tableta, comparándolo con el mapa de pergamino. El terreno ha cambiado mucho, dijo. El arroyo que el mapa registraba ahora es solo un lecho seco. La colina al este ha sido erosionada considerablemente. Rick señaló un punto en el mapa de pergamino, un símbolo que antes no entendían. Parecía un martillo y un yunque. La señal del herrero, dijo. No es un símbolo abstracto. Es un lugar físico. Chom, quien hojeaba un libro de historia local que había comprado en un pueblo cercano, levantó la cabeza de repente. Escuchen, leyó en voz alta. A finales del siglo XIX, hubo una gran mina de plata en funcionamiento en esta zona, llamada el Yunque del Herrero, debido a la forma de una gran roca en la entrada. Un silencio se apoderó del vehículo. Lo habían encontrado. El Yunque del Herrero. La antigua mina de plata. Ese era el lugar que la unidad de ingenieros había elegido para ocultar su secreto. Corey localizó rápidamente la antigua mina de plata en el mapa satelital. Se encontraba en una zona remota, lejos de la carretera principal, marcada como un sitio histórico olvidado y descuidado. La entrada probablemente se había derrumbado parcialmente, y no había razón para que una persona normal buscara allí. Un lugar perfecto para ocultar un secreto durante más de un siglo. El mensaje cifrado finalmente se descifró por completo.
La estructura metálica derrumbada no era un edificio, sino el armazón de un viejo vagón minero utilizado para transportar mineral, que probablemente todavía estaba oxidado en algún lugar cerca de la entrada de la mina. Cada detalle, desde el Bricklin modificado por alguien versado en mecánica, hasta el fusil de una unidad de ingenieros, y finalmente una mina de plata con el nombre de los herreros, todo se vinculaba a la perfección. Era una cadena de pistas diseñada por mentes técnicas, para aquellos que pudieran apreciar la ingeniosidad y la lógica. Rick arrancó la camioneta. El motor rugió en la silenciosa noche del desierto. Tenían un objetivo. Ya no había conjeturas, ni ambigüedad. Solo un camino de tierra irregular los separaba de la respuesta. A medida que conducían más adentro del páramo, el paisaje se volvió más accidentado y áspero. La luz de la luna iluminaba rocas de formas extrañas y cactus que parecían fantasmas con los brazos en alto. El aire exterior era frío, pero dentro de la camioneta la tensión y la anticipación hacían que todo se sintiera candente. Rick sabía que Eleanor Vance no podía haberse quedado demasiado atrás. Ella quizás no tenía la profunda comprensión del enigma como ellos, pero tenía recursos para rastrear y analizar. Muy probablemente, ella también había llegado a la misma conclusión, o simplemente los estaba siguiendo el rastro. La carrera ahora se había reducido a un único punto en el mapa. El lugar oculto había sido revelado. Ya no era un misterio en papel, sino un lugar tangible que los esperaba. Y no solo los esperaba a ellos. Rick apretó el volante, sintiendo que ese lugar sería el escenario para la confrontación final, donde el pasado y el presente chocarían, y solo un lado podría reclamar la posesión del secreto de los soldados herreros. La camioneta de Rick se detuvo a unos cientos de metros de la entrada de la antigua mina de plata, ocultándose tras una gran formación rocosa para camuflar su presencia. Al frente, bajo la tenue luz de la luna, pudieron ver la formación rocosa con forma de yunque gigante, tal como se describía en el libro de historia. Junto a ella, estaba el armazón oxidado de un vagón minero, la estructura metálica derrumbada del mensaje. Todo coincidía, pero algo andaba mal. Había un SUV negro, con las luces apagadas, estacionado en un lugar discreto cercano. Eleanor Vance había llegado antes, o quizás había llegado al mismo tiempo y los estaba esperando. «Ella está allí», susurró Corey, señalando el vehículo con los binoculares. «Veo al menos a 3 personas». El plan de acercarse sigilosamente y descubrir el secreto se había desvanecido. Esta sería una confrontación directa. Rick respiró hondo. Él no era un héroe de acción, pero no retrocedería. Había llegado demasiado lejos para rendirse. «Tenemos la ventaja», dijo Rick, con voz tranquila y firme. «Nosotros entendemos el enigma. Ella solo conoce la ubicación, no sabe qué buscar ni dónde». Ellos decidieron separarse. Chom, con su gran tamaño pero con una sorprendente agilidad, flanquearía por la ladera de la colina para crear una distracción si fuera necesario. Corey se quedaría en la camioneta, utilizando una tableta conectada a un pequeño dron para observar desde arriba y proporcionar información por radio. Rick, el que mejor entendía las pistas, sería quien avanzaría directamente. Rick se movió con cautela, aprovechando la oscuridad y el terreno accidentado para acercarse a la entrada de la mina. Él podía escuchar el crujido de la grava bajo los pies de los secuaces de Eleanor. Buscaban a ciegas, apuntando linternas a cada rincón. Eleanor Vance estaba en el centro, ordenando fríamente, con expresión de impaciencia. «Busquen cualquier señal de un compartimento, de una roca removida. Debe estar aquí». Su voz resonó en la noche. Rick se deslizó por una estrecha abertura, adentrándose en la boca de la mina. El aire interior era húmedo y con olor a tierra vieja. Él encendió una pequeña linterna, proyectando un débil haz de luz para evitar ser detectado. Él no buscaba un cofre o una habitación secreta. Él estaba buscando las señales del herrero. Recordó las palabras de los expertos. Los ingenieros eran pragmáticos. No harían nada más complicado de lo necesario. El secreto estaría escondido en un lugar inteligente, no en uno de difícil acceso. Su linterna recorrió las vigas de madera que sostenían el techo del túnel, y entonces la vio. En una viga había una pequeña pieza de metal clavada, que parecía un parche de reparación común, pero en ella, grabada de forma exquisita,
Estaba el símbolo del águila con la llave en sus garras, el mismo símbolo de la placa de la guerra civil y la llave del Bricklin. Era eso. Rick usó su navaja multiusos para desprender la pieza de metal. Detrás no había un tesoro, sino un cilindro de cobre, sellado en ambos extremos con cera. En ese preciso instante, la voz de Corey resonó en el auricular de Rick. «Rick, están entrando. Eleanor, ¿ha visto tu luz?» Rick metió rápidamente el cilindro en su chaqueta. Él no tenía retirada. Él se dio la vuelta y se enfrentó a los segadores haces de las linternas del grupo de Eleanor mientras entraban en la mina. «Hola, señor Harrison», dijo Eleanor, con una sonrisa triunfal en los labios. «Gracias por hacer la parte más difícil por mí. Ahora, dámelo». Dos grandes secuaces avanzaron hacia Rick. Él retrocedió. Su espalda chocó con la fría pared de roca. «No le pertenece», dijo Rick, con voz firme. «Le pertenece a la historia». Eleanor se burló. «La historia pertenece a los vencedores. Y esta noche, esa soy yo». Justo cuando un secuaz extendió la mano para agarrar a Rick, un fuerte estruendo resonó desde fuera, seguido de un grito. Chom había actuado. Él había empujado una gran roca cuesta abajo, creando un sonido como un desprendimiento. Ese caos fue todo lo que Rick necesitó. Él corrió hacia un estrecho desvío en la mina, un pasaje que había notado antes. La persecución comenzó bajo tierra, un laberinto de oscuridad y ecos. La persecución bajo tierra fue un caos de haces de linternas danzantes y el eco de pisadas rebotando en las paredes rocosas. Rick no corrió a ciegas. Se movía según un plan que él y Corey habían trazado basándose en los antiguos planos de la mina. Él sabía que estos túneles eran inestables, y ese conocimiento era su arma. Él llevó a los dos secuaces de Eleanor a un ramal del túnel sin salida, donde los puntales de madera estaban podridos. Con una fuerte patada a una viga principal, Rick hizo que una gran cantidad de tierra y rocas del techo del túnel se derrumbara, no lo suficiente como para ser mortalmente peligroso, pero sí para bloquear completamente el paso. Él había atrapado a los dos secuaces. Ahora solo quedaba Eleanor Vance. Él regresó al túnel principal, donde Eleanor lo esperaba. La pequeña pistola en su mano brillaba bajo la luz. Ella ya no tenía la misma confianza. La ira y la desesperación eran evidentes en su rostro. «No puedes escapar para siempre, Harrison», rugió. «Nivelaré esta montaña entera si es necesario». «No encontrarás nada», respondió Rick, saliendo de la oscuridad, con el cilindro de cobre en alto, «porque no entiendes su verdadero valor. Para ti, esto es solo un botín. Para quienes lo ocultaron, esto es su legado». Rick no intentó luchar contra ella. En cambio, comenzó a hablar, contando la historia que había logrado reconstruir. Sobre la unidad de ingenieros, los soldados artesanos inmigrantes, que habían usado sus habilidades para servir a un país que no siempre los había acogido. Él habló de cómo habían escondido algo, no oro ni plata, sino una prueba, una verdad que podría cambiar la forma en que la gente percibía una parte de la guerra. Eleanor dudó. Las palabras de Rick, aunque ella no quisiera admitirlo, habían tocado algo dentro de ella. La curiosidad de una historiadora, que había sido oscurecida por la codicia de una coleccionista. Esa vacilación duró solo un segundo, pero fue suficiente para que Chom, quien había flanqueado por la entrada secundaria de la mina, se acercara por detrás y la desarmara rápidamente. La confrontación no terminó con un disparo, sino con el silencio. Cuando la policía local, llamada por Corey, escoltó a Eleanor y a sus secuaces, Rick, Chom y Corey finalmente tuvieron la oportunidad de examinar lo que habían luchado por proteger. Ellos abrieron cuidadosamente el cilindro de cobre. Dentro, perfectamente conservado, no había un mapa del tesoro ni una fórmula secreta. Era una colección de cartas, planos técnicos y, lo más importante, un diario. El diario, escrito por el comandante de la unidad de ingenieros, registraba una verdad asombrosa. Habían descubierto una conspiración de un grupo de oficiales de alto rango de la Confederación para asesinar al presidente Lincoln meses antes de que el asesinato real tuviera lugar en el Teatro Ford. Habían frustrado ese complot, pero en el proceso toda su unidad había sido aniquilada en una batalla orquestada para ocultar la verdad. Habían muerto como héroes anónimos, y su historia había sido enterrada. Este era su legado. No oro,
sino la verdad. No buscaban gloria, solo querían que algún día su historia fuera contada. Rick cerró cuidadosamente el cilindro. Él miró a Chum y Cory, y se entendieron. Este objeto nunca se vendería en su casa de empeños. Era invaluable. Sería entregado a un museo, a historiadores, para devolver el nombre a los soldados olvidados. El Bricklin SB-1, estacionado silenciosamente bajo el amanecer del desierto, había cumplido su misión. Había transportado un secreto a través de más de un siglo para encontrar a las personas adecuadas que pudieran escucharlo. Rick se dio cuenta de que el precio de la historia no era solo el dinero que se paga por una antigüedad. Era el peligro a enfrentar, la responsabilidad a asumir, y el respeto por las historias que corrían el riesgo de ser olvidadas para siempre. En el camino de regreso a Las Vegas, nadie dijo una palabra. El cilindro de cobre yacía seguro en el asiento, pesado no por el metal, sino por el peso de la verdad. Rick Harrison había vencido a Eleanor Vance, pero él sabía que esto no era una conquista, sino una transferencia. Él había tomado la antorcha de los soldados herreros y ahora tenía la misión de mantenerla encendida. La historia lo había elegido a él, y él había pagado el precio para ser digno de esa elección. Soy Danilo. Si esta historia te ha conmovido, compártela. La historia siempre necesita narradores.